del eje del pozo. ¿Ya? Y A ver. aquí está el Por índice, todo. que llamamos, todo esto llamamos el radio RE. Nosotros cuando planeamos perforar este pozo en el plano, o sea, en el subsuelo, vamos a drenar desde este que vengan los fluidos hasta el pozo, por ambos lados, y acá está el otro lado, este es el RE. Entonces los fluidos van a converger al pozo. Y algo muy bien. Entonces, desde este punto cero, ya estamos así, desde aquí del eje, este es el que nosotros llamamos el radio del pozo, el centro del radio del pozo, este es el hueco, y este es R omega, y hasta acá es RE. Los fluidos drenan y llegan al hueco. Yo asumo, cuando planifico perforar el pozo, es RE, y digo que el área es pi RE al cuadrado. Es el área, y el volumen va a ser el área multiplicado por la altura, por el espesor, este espesor neto de aquí, vamos a ver que este es lo que tengo variado, este H neto. Ya. Y hago mi cálculo volumétrico con la ecuación volumétrica que dice que el N aquí es igual al área por el espesor neto por la porosidad, 1 menos la saturación de agua menos la saturación residual, dividido entre el beta O por 5, 6, 15, porque esto es de pies cuadrados, y aquí tenemos ya en ese, este es el N, y yo veo aquí, en este radio de drenaje, y de cual digo que los NP que va a producir va a ser el N con un factor de recuperación. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En la vida productiva del pozo, yo quiero saber si efectivamente estoy drenando todo este RE. Quiero saber eso. La manera de hacerlo es para saber eso son las pruebas de presión por presión. Una, la estática, y la otra, la fluido. Y entonces, la estática consiste en qué cosa? En que yo cierro el pozo. Cerrar. El pozo está produciendo, lo cierro, y la onda de presión va a haber, y con ese radio de investigación que saco de aquí, el radio de investigación me va a decir hasta dónde estoy drenando el reservorio en condiciones estáticas. Y de igual manera, cuando hago esta prueba de flujo, al revés, cierro el pozo y lo abro, y comienzan los fluidos a venir, y también hallo este RE. No desde acá puede ser que encuentre el RE, sino que digo que desde aquí estoy confirmando lo que me dice el Big-Bang. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué dice el radio de investigación? Para poder llegar acá, en todo este lapso, desde aquí hasta acá, hasta el RE, hay 3 zonas. Esta zona primero es la zona de un flujo no estabilizado. Este flujo no estabilizado.
el pozo, el caudal comienza a subir, a bajar, no está estabilizado. Tengo una zona estabilizada y tengo una zona pseudo estabilizada. La prueba de habilidad dice que para que yo pueda encontrar este red de investigación, la señal de la presión tiene que llegar hasta acá. Y entonces el pozo está produciendo, viene la producción, aquí estoy, tiempo, caudal Q, comienzo a producir, no se estabiliza y recién en este punto comenzamos a estabilizarnos. Este es el delta de T que yo necesito tener para comenzar a estabilizar. Y acá el inicio y aquí el final, y desde aquí ya estoy en el centro estabilizado. Entonces, cuando hacemos nosotros el gráfico en el standing value, en el build up, estos puntos, recién cuando yo trazo esta pendiente que está estabilizada, aquí tengo el valor de 1, que digo, este punto 1 es cuando comienzo a estabilizarme aquí, aquí. Entonces este punto que viene a ser logaritmo decimal de T sub P más delta de T entre delta de T. Conozco el valor. Conociendo este valor, hago el delta de T. Entonces yo digo, a las 20 horas comienza el tiempo estabilizado. Y luego termina acá, porque ya aquí, toda esta zona en la recta y este es el sesgo estabilizado. Tengo otro valor 2. Para el radio de investigación es este delta de T. Entonces, si aquí tengo un delta de T1 y acá con este saco un delta de T2, la diferencia es este delta de T. Y con ese delta de T yo voy a determinar mi radio de investigación, tanto para el build up como para el drawdown. Perdón que me saque un medio calor. ¿Está claro? Bien. El build up, hemos dicho, es en condiciones estáticas. El drawdown es en condiciones dinámicas. ¿Cuál vale más? ¿Cuál creen que ustedes me va a dar más información? Drawdown. ¿Ah? Drawdown. ¿Cuál? El drawdown. En Dinámico. dinámico. La condición, que es lo que el pozo está produciendo. Entonces, por eso, la prueba de drawdown, que es cerrar el pozo primero y luego hacerlo producir una cantidad por lo menos de 200 horas y no perdemos dinero, porque el dinero lo perdemos cuando cerramos el pozo. Si el pozo lo cerramos, vamos a dejar de producir. Entonces tenemos un ejemplo, quiero verificarlo con un método que está en la literatura. Si ustedes entran al Mataburros y encuentran y dicen el método de Miller es un grupo
este señor Miller times Simpson, que se conoce como MDH, las iniciales de los que sustentaron este método, Miller, Dice y Hans. Tiene fórmulas para calcular ese delta de T. Y en el ejercicio que él ha hecho, quiero ver qué variación hay aplicando el método de Horner con este método. Esa es la idea de este ejercicio. Es una prueba del drawdown. Entonces dice lo siguiente. Copien, porque yo le dije a Jaramillo que les pase este problema y Jaramillo no lo ha pasado. Según lo que dicen ustedes. Jaramillo está que duerme todavía seguro. No, pero no nos interesa el módulo. Es el ejercicio. Ya dice acá, como nota, en una prueba de decremento, la prueba de drawdown también se le conoce como decremento de presión. ¿Por qué le llaman decremento? ¿Qué es lo que pasa en la prueba de drawdown? ¿Cómo es la presión fluyente? ¿Va aumentando o va disminuyendo? Aumentando. ¿Ah? En una prueba de drawdown la presión fluyente va disminuyendo. Parece que no has tomado desayuno hoy día, el cerebro no funciona bien. Entonces por eso le llaman prueba de decremento de presión. Mejor nosotros la conocemos como una prueba de drawdown. Drawdown, ¿qué es draw? Draw es caída, down hacia abajo. Ya, que en idioma quechua le llaman decremento. Dice, aquí hay en una interfase gas líquido, según dice este gallo. Disminuye, además se conocen los siguientes datos. Primero, el caudal promedio QSO está igual a 250 barriles de fluido por día, porque la prueba es en una zona donde hay petróleo y agua, ¿ya? 200 es producción de campo. Tiene un beta O de 1,136, beta O 1,136 barriles por barril fiscalizado. La porosidad de este reservorio es 0,039, o sea, casi el 4%, poquita de porosidad. Tiene una viscosidad de 0,8 centipoise. El radio del pozo es 0,198 pies. Si ustedes multiplican 0,198, multiplíquenlo por ¿cuántos tiene un pie? ¿Cuántas pulgadas tiene? 12. Ahí para ver de qué radio, porque punto 198 creo que es 7 pulgadas. A ver, quiero ver. Punto 198 por 12. 2.38 es el radio, multiplicado por 2. Casi 4,5. Es casing de 4,5. Si ves 4.5 es el diámetro, lo dividimos entre 2 y eso lo dividimos entre 12 es igual a 0.198 pies. Siempre tomamos que el radio de esto lo damos en pies, o sea, el radio del pozo es el diámetro del casing dividido entre 2 y sobre 12. Por ejemplo, yo le dijera, el diámetro del casing es de 7 pulgadas, ¿cuánto sería el radio en pies? A ver. Si es 7 pulgadas, ¿cuánto sería el radio? 0.29. Ah, 0, sería radio 7 entre 2, 3.5 entre 12, 0.29, ¿cierto?
Este caso es 0.198 que corresponde casing de 4,5. 5,5, ¿cuánto sería? 5.5 entre 2, entre 12. 0.23. ¿Ah? 0.229. 0.229, correcto. Entonces 0.198 es un casing de 4,5. ¿Ya? La compresibilidad total es de 17 por 10 a la menos 6. Bien, la prueba tiene los siguientes datos. Dice, los datos de la prueba de decremento de presión de un pozo se presentan en la siguiente tabla. Pongan ustedes en una columna delta de T, una columna delta de T, en la otra columna presión fluyente, y van a calcular una columna que diga logaritmo de delta de T. Logaritmo decimal, siempre no son logaritmos neperianos, sino logaritmos decimales. Entonces voy a dar lectura. Cuando el delta de T es 0, ¿qué significa que el delta de T es 0? ¿Qué significa? Significado, ¿qué entienden? Delta de T es 0. Que el pozo está cerrado. La presión es 4.412 PSI. Entonces quiere decir que ya la presión del reservorio ya la conocemos, esa presión inicial es 4.412, presión inicial. Ya. Cuando comienza 12 minutos de hora, o sea, 0.12 de hora, 0.12 de hora, o sea, 0.12 multiplicado por 60 minutos viene a ser 0.12 por 60, casi 7 minutos, ¿cierto? La presión es 3.812. A la hora 1.94, la presión está en 3.699. Cuando ya van 2.79 horas, la presión 3.653. Cuando van 4.01 de hora, 3.636. Cuando van 4.82, 3.616. Cuando van 5,78 de hora, 3.607. Cuando van 6,94 de hora, 3.600. Para 8,32, 3.593. Para 9,99, 3.586. Para 14,4, 3.573. Para 17,3, 3.567. Para 20,7, 3.561. Para 24,9, 3.555. Para 29,8, 3.549. Para 35,8, 3.544. Y continuamos. Para 43 horas, ya a las 43 horas la presión es 3.537. Cuando van 51.5 horas, 3.532. Para 51.5, 3.532. Cuando va 61,8 horas, 3.526. Cuando vamos 74,2, no les ha pasado el problema. Digo que lo imprimí. ¿Ah? No digo que lo imprimí. Sí, pues, pero ya lo hubieras pasado, estoy dictándolo ahorita. Ah, ya. Cuando van 74,2 horas, 3.521. Cuando van 89,1, 3.515.
Cuando van ya 107 horas, 3.509, 128 horas, 3.503, 154 horas, 3.497, 185 horas, 3.490, cuando van 222 horas, 3.481, cuando van 266 horas, 3.472, cuando van 319 horas, 3.460, 383 horas, 3.446, y cuando han llegado a las 460 horas, 3.429, y ahí se da por terminada la prueba. Entonces nos preguntan las 5 preguntas maravillosas que hacemos de... ¿Cuáles son las 5 preguntas maravillosas que sacamos de toda presión de fondo? Si es un build-up, presión de reservorio, permeabilidad, factor daño, eficiencia de flujo y radio de investigación. Si es drawdown, ¿qué vamos a encontrar? La presión fluyente promedia, la permeabilidad, el skin, el factor daño, la eficiencia de flujo y el radio de investigación. 5 preguntas maravillosas que hacemos de cualquier presión de fondo. Ojo, que esas 5 preguntas solo las hacemos cuando calculamos la presión, cuando calculamos mediante técnicas la presión de fondo. Cuando calculamos la presión del reservorio, a ver, pregunta, cuando calculamos la presión del reservorio con presiones comparadas, ¿qué es lo que calculamos? ¿Qué obtenemos? ¿Qué obtenemos? La presión del reservorio y los gradientes de... Eso nada más logramos sacar cuando tomamos una presión comparada. Ya como la presión, condición número 1 hemos dicho para tomar una presión comparada, ¿qué cosa? Que la presión en cabeza debe estar estabilizada, por lo tanto la presión en el fondo también está estabilizada, y lo que hacemos es medir, ahí medimos la presión del reservorio. Y cuando medimos la presión del reservorio, ya tenemos los fluidos en condiciones estáticas y podemos determinar los gradientes de presión o los tipos de fluido que tenemos en ese pozo. En un build-up, ojo, cuando hacemos una prueba de build-up o de drawdown, las pruebas, los gradientes de fluido que yo tenga no son gradientes correctos del pozo. Por ejemplo, en un build-up, termina la prueba de build-up, termina, y yo bajo PCP, esos gradientes de fluido que voy a calcular, ¿son correctos? ¿Sí o no? A ver, han hecho una prueba. Ojo primero, que cuando hacemos una prueba de build-up o de drawdown, en el build-up el pozo no está estabilizado. Por eso es que hacemos la prueba de build-up. Si el pozo está estabilizado, medimos directamente la presión del reservorio y sacamos los gradientes de los fluidos. Pero cuando yo hago un build-up, sea estabilizado o no estabilizado, me permite determinar el factor skin, radio de investigación, eficiencia de flujo. Pero yo no sé si efectivamente cuando yo hago el build-up, ¿por qué hago el build-up? Porque la presión no se ha estabilizado en superficie. Yo cierro el pozo
Primer día la presión va subiendo, segundo día sigue subiendo, tercer día sigue subiendo, cuarto día sigue, quinto sigue subiendo, no sé cuándo se estabilizará. Tomo esa data, porque no puedo tener el pozo cerrado eternamente, tomo esa data y hago mi análisis aplicando un método que estamos aprendiendo, que es el método de Horner, para extrapolar en términos vulgares y llegar a la presión del reservorio. Esas cosas quiero que las entiendan bien, ¿ya? Porque si ustedes ven que su pozo se estabilizó en superficie, digo, puedo medir la presión del reservorio, pero la presión comparada no me permite sacar skin, daño, radio, no. ¿Quién me permite sacar skin, radio investigación, eficiencia de flujo? ¿Quién? Un BIL o un DRAP. Ya, eso quiero que quede claro. Bien, entonces ya tenemos los datos, háganme los logaritmos decimales de esos valores. A ver, logaritmo decimal de 0 es 1, es infinito, pues. En 0.12, ¿cuánto es el logaritmo? De 0.12 de tiempo, el logaritmo de 0.12, con un entero nada más, un decimal. Negativo. Menos 0,9. A ver, logaritmo decimal. Menos 0.9. 0,9, un décimo. Negativo. Sí, negativo. De 1.94 ya es positivo. ¿Cuánto sale? 0,3. Cuando es 2,79, 0,4. Cuando es 4,01, 0,6. Cuando es 4.81, 0,7. Cuando es 5,78, para 5,78 0,8. Para 6,94 también es 0,8. Ahora no tengo acá para 8,32. ¿Cuánto es? 0. ¿Cuánto? Para 8.32 logaritmo. 0.9. ¿Ah? 0.9. 0.9. Cuando es 9.99 casi es 1. El logaritmo de 10 es 1. Cuando es 14.4, 1, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto decimal? Con 1 siempre trabajamos. Ya, 1.2. 1.2. Cuando es 17,3, 1 punto. ¿Cuánto? Para 17.3. 1.2. ¿Ah? 1.2. Sí, 1.2. Para 20.7. 1.3. 1.3. 3. Para 24.9. 1.4. Para 29.8. 1.5. 1.5 para 35.8. 1.6. 1.6. Ahora seguimos para la otra. Vamos a trazar la tablita. Para 43. 1.6. ¿Ah? 1.6. 6 para 51.5, 1.7. Luego tenemos para 61.8, 1.8. Luego tenemos para 74.2, 1.9. Luego tenemos para 89.1, que hiciera 1.9. ¿Está bien?
Y para 107 ya va a ser 2 punto, para 107, 2 punto ¿cuánto? 2.2. No, solo dos. ¿Mm? Solo dos. 2 nada más. Ah, ya. Para 128, 2.1. Para 154, 2.2. Para 185, 2.3. Para 222, 2.3 también. Para 266, 2.4. Para 319, 2.5. Para 383 y finalmente para 460 2.7. Bien, ahora en su papel logaritmo, miren, van a plotear. Primero comienzan donde está el 1. Acá miren, el 1 está acá porque está madurez, más espacio. El 1, acá está el 10, 100, y en ese papel que tienen, que lo han mandado por PDF, dicen. No arrancan de acá, porque miren, porque de acá se ve el tamaño más chiquito. Ojo, no equivocarse. Del 1 al 2 el espacio es más grande, por eso es que digo acá está el 1. No el 1, no está acá. Ese es el primer error que podemos cometer. ¿Ya? No vamos a plotear el 1 en este lado. El 1 está acá. Por espacio más grande. Si lo volteamos, Ahora sí, ya, En si, realidad es al revés. ya, si ustedes lo ponen aquí está el 1. Depende. Pero yo lo que quiero decir que la lectura del ciclo, por ejemplo, aquí está así bien, si lo ponen de esta manera, aquí